Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Para aquellos que no me conozcáis, yo soy Tauro Moon y en este podcast hablamos de tarot, espiritualidad y astrología. Hoy concretamente os traigo un tema controversial o quizás no tanto, y es el tema de los rituales, la magia negra, los amarres y cómo esto influye en el karma de una persona. Antes que nada, habrá que definir el concepto de magia negra, ¿no? Porque no todo ritual tiene por qué ser negativo o tiene que ser magia negra, ¿no? De hecho, hay rituales como abre caminos, rituales de amor propio, de manifestación, que son rituales de luz, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando algo pasa a ser un ritual, por así decir, malo o magia negra? Esto es cuando empezamos a interferir en la vida de otra persona. Cuando hacemos algo que ya no es para nosotros, ¿no? Como un ritual de amor propio, un ritual para manifestar algo en nuestras vidas o otros, cuando ya estamos interfiriendo en la vida de otra persona, bien sea para atraerla a nosotros, cuando estamos intentando atraer a una persona específica o cuando, por ejemplo, intentamos cerrar los caminos o bloquear caminos a otra persona, que no es algo que nos hacemos a nosotros mismos, estamos ya dentro de la magia negra. Y esto no solo, la magia negra no solo es cuando hacemos un ritual o cuando hacemos un amarre o así, sino también puede ocurrir en nuestro día a día, ¿no? Cuando nosotros hablamos mal de alguien, interferimos en la vida de alguien, le hacemos algo malo a alguien, de alguna manera también estamos generando un poco el mismo karma. Todo al final es la intención. Si mi intención es mala, si mi intención también es obsesiva o mi intención es interferir en la vida de alguien para que rompa con alguien, para que venga conmigo, para cualquier cosa, para cerrarle los caminos, para que le vaya mal, es magia negra. Bien lo haga yo mismo o encargue a alguien que lo haga. Y esto al final, como os estoy contando, no todos son malos, por así decirlo, ¿no? También hay rituales, hay herramientas de luz y todo se puede utilizar para bien y para el mal, igual que el tarot y la astrología incluso. Cuando utilizamos, por ejemplo, el tarot para husmear en la vida de los demás, para preguntar cómo le va a Manolito y a Manolita en su relación, si lo van a dejar, si no sé qué, cuando empezamos a preguntar o a interferir en vidas de otras personas, es cuando ya no estamos utilizando la herramienta en luz, pasamos a utilizarla en sombra. Entonces, tened muy en cuenta todo esto. Cada vez que hagáis algún ritual o una lectura de tarot o cualquier cosa, pensar en si realmente lo estáis haciendo por vosotros o si lo estáis haciendo para husmear, para bloquear o para interferir en la vida de alguien más, bien sea tema de amor, bien sea un familiar o bien sea la persona que sea, ¿no? Hablando más concretamente, quería hablar del tema de los amarres, que es algo bastante popular y bastante conocido y es magia negra pura, ¿no? Por así decirlo, en el que una persona intenta atraer o intenta atar o que la otra persona la ame o se obsesione con ella, ¿no? Entonces esta es la finalidad del amarre, ¿no? Intentar que alguien nos quiera locamente. Muchas veces este tipo de rituales lo que acaban generando no es amor, sino obsesión, lo cual acaba generando también un problema de dependencia emocional, ya no solo en la otra persona hacia nosotros, sino también de nosotros hacia la otra persona. Por no hablar de todo el karma que genera esto, ¿no? ¿Qué es el karma? ¿Por qué digo que lo genera? Cuando hacemos una acción que interfiere negativamente en la vida de otro, generamos un karma, ¿no? Generamos como una bolita, imaginaros una bola de energía, ¿no? Que se llama karma, que vamos generando cuando hacemos este tipo de cosas, ¿no? Y al final esto nos habla de que todo acto tiene consecuencias y que después es posible que nos encontremos con una persona que nos vaya a hacer daño o quizás no en esta vida, quizás en otra tendremos que sanar o limpiar este karma, ¿no? Igual que existe el karma negativo por acciones no tan éticas, por así decirlo, también existe el dharma, que es justo lo contrario, ¿no? Es esas bolitas de energía, por así decirlo, que se generan cuando hacemos acciones buenas, cuando ayudamos desinteresadamente a alguien, cuando intentamos aconsejar o guiar a alguien desde el amor, ¿no? Todo esto también genera una energía positiva que de alguna manera también podría equilibrar el karma, que podemos equilibrar con el dharma. Entonces, bueno, al final hablaros un poco de esto,
al final el karma se genera tanto para la persona que hace el ritual como para la persona que lo ha pedido, ¿no? Entonces eso también tenerlo en cuenta a la hora de involucraros en estos temas si os interesan. Utilizar la magia en luz. Hay rituales con velas súper bonitos para abrir caminos, para hacerse autoendulzamientos a uno mismo, para mejorar el amor propio, el autoestima. Y son rituales bonitos, rituales de luz, ¿no? Los típicos rituales que se hacen con la luna nueva, con agua, para manifestar algo, para atraer alguna cosa a nuestra vida. Pero ojo, no es lo mismo atraer el amor que atraer a una persona específica. Cuando especificamos por alguien en concreto, estamos interfiriendo en su vida y por lo tanto se convierte en magia negra. Obviamente, igual escuchar esta palabra de magia negra pues nos hace echarnos las manos a la cabeza. A veces no lo hacemos con mala intención detrás, simplemente lo hacemos desde la ansiedad, desde la desesperación o desde la dependencia. Entonces cuidado también con esto, ¿no? Cuidado también con estas energías. Y ahora una pregunta sería, ¿y cómo hago para liberarme de este karma si he hecho alguna de estas situaciones, algún de este tipo de ritual o he utilizado el tarot de manera negativa? Porque claro, a veces no somos conscientes, sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? Por ejemplo, en el tema del tarot, ya no solo cuando pregunto por vida de otra persona, sino cuando le echo las cartas a alguien y le genero una sensación negativa con mi lectura, ¿no? Cuando le digo a alguien una sentencia horrible que se va a quedar solo para toda la vida o que tiene 5 enfermedades, ¿no? Cosas catastróficas que influyen de manera negativa en la otra persona y le genera un malestar. Ese malestar se nos va a devolver, ¿vale? Entonces por eso hay que tener cuidado con nuestras acciones, con nuestras palabras y con lo que hacemos porque puede generar este efecto de rebote, ¿no? Es posible que si yo en esta vida trato mal a alguien, ¿no? Si en esta vida traiciono a alguien, por ejemplo, es posible que en la siguiente me traicionen a mí, ¿no? Entonces, esto es de lo que hablo justamente, ¿no? Si yo en esta vida jugué con las emociones de las personas, con el tarot, por ejemplo, prometiéndole mil y unas cosas maravillosas que después no se les cumplieron, porque claro, al final recordemos que el tarot no sentencia, en la siguiente vida me van a ilusionar a mí, me van a traer esta energía de que lo que yo hice mal, ¿no? Si yo traicioné, luego seré traicionada, ¿no? Si yo juego con las emociones de alguien, luego jugarán conmigo. Y esto un poco con absolutamente todo, y a veces no se manifiesta en la otra vida, a veces se manifiesta en la de uno mismo. Os voy a contar una anécdota, ¿vale? Que es algo que yo he visto un karma, vamos, más eficaz imposible. Una vez hice un viaje cuando estaba en el instituto y nos fuimos a la nieve a esquiar. Y una de las personas se tiró para esquiar y perdió uno de los palos, no sé cómo se llaman, los palos de los esquís, perdió uno en lo alto de una montaña y pues no quería subir a por él porque, pues bueno, estaba muy lejos, no quiso decírselo a los profesores que lo había perdido y tal. ¿Qué hizo? Vio los palos de otra chica que los había dejado un momento en el suelo y les hizo un cambiazo, dejando a la otra chica con solo un palo y ella volviendo a tener 2. Pues nada más al día siguiente se le rompió el brazo. Es un ejemplo, o sea, ese fue el momento más karma instantáneo que he visto en mi vida. O sea, y fijaros además, los palos de los brazos, hizo ese cambiazo y de repente se cayó y no sé si se rompió un brazo, se hizo un esguince o algo, pero no pudo volver a esquiar en toda la excursión ya más, ¿no? Y encima un brazo, que era lo del palo, ¿no? El palo que se coge con los brazos, todo como muy, muy literal, ¿no? Entonces, para que veáis un ejemplo, esto no significa que os vayáis a romper algo, ¿no? O que os vayáis a caer o a dar ninguna cosa de estas, pero es un ejemplo, ¿no? De cómo, por ejemplo, funciona el karma. Y yo cuando vi esto, a mí algo me hizo clic, dije, es que claro, ahí fue totalmente instantáneo prácticamente, ¿no? Y fue, por así decirlo, el karma más rápido que he visto actuar en algún momento, ¿no? Pero sí, a veces también eso se manifiesta en la vida de uno mismo, ¿no? Porque a veces pensaba, pues como es la siguiente vida, pues como no me voy a acordar, pues me da igual, ¿no?
pero a veces se manifiesta en la vida de uno mismo. Si yo estoy jugando con la salud de otras personas, bien sea física o emocional, puede que yo empiece a sentir dolores o empiece a sentirme mal y que no sepa por qué, y es porque las personas somos como antenitas, ¿no? Y si hay una persona que está pensando en lo que yo le dije y eso le afecta negativamente, eso lo recibo yo. Lo mismo cuando alguien tiene un pensamiento positivo sobre nosotros, también lo recibimos, ¿no? Como aquí como protección en este caso, ¿no? Entonces somos como antenitas y todo lo recibimos, y si alguien habla mal de nosotros, si alguien habla bien de nosotros, si alguien está pensando en algo que le dijimos que le ha hecho daño, eso nos llega, de alguna manera energéticamente nos llega y se nos queda como estas bolitas que os he contado de energía. Y bueno, que no he respondido creo que la pregunta de ¿y qué hago para limpiar karma? Normalmente se recomienda hacer buenas acciones desinteresadamente, ¿no? Un voluntariado, ir a hacer algo desinteresadamente, ayudar a otro sin esperar nada a cambio, es una de las formas de limpiar karma, de ayudar desinteresadamente, de aconsejar. Sí, y un poco todo esto, hacer acciones buenas que en este caso no perjudiquen a otros, sino que ayuden a otro, ¿no? Donar ropa, donar cosas, cualquier cosa que hagas como desinteresadamente de alguna manera con la intención de ayudar a otra persona, ¿no? Es una de las formas para limpiar un poco nuestro karma, que a veces viene incluso de otras vidas, ¿no? Y esto es algo interesante porque si, por ejemplo, en esta vida yo soy racista sobre, por ejemplo, una raza concreta, un tipo de personas concretas, puede ser que en la siguiente vida yo nazca en ese país, yo nazca en ese territorio bajo esa cultura, ¿no? Entonces, fijaros cómo actúa, ¿no? No nos podemos librar de esto, es como la carta de la justicia del tarot, ¿no? Habla del karma, habla de la justicia divina, de que nos va a tocar equilibrar esa energía, ¿no? Si yo he criticado mucho algo, luego voy a tener que amarlo mucho para poder equilibrarlo, por así decirlo. Incluso lo tendré que vivir, ¿no? A veces se manifiesta incluso, pues eso, en otra vida, ¿no? Pero como os he contado, no siempre tiene por qué ser de esta manera. Otra forma de liberar el karma no es ayudando tal, o algo que podemos hacer nosotros mismos es imaginarnos esas cosas que quizás hemos hecho de las que no estamos muy orgullosos o que pensamos que hicimos daño o hicimos mal, ¿no? Y soltarlo, perdonarlo, incluso perdonar a las personas, pedirle perdón a esas personas, puede ser literal si tenemos contacto con esas personas, o escribiéndolo, o como una carta de perdón, ¿no? Es una forma también de soltar el arrepentimiento. Aquí entraríamos en la carta del juicio, ¿no? Fijaros, la justicia y el juicio estábamos hablando, la justicia, el karma, todos los actos tienen consecuencias, ¿no? Todo lo que haces luego tiene una recompensa, ¿no? Bien sea positiva o bien sea negativa, ¿no? Entonces después pues con el juicio hablamos de perdonar, de perdonarnos, de soltar, pero claro, no se trata ahora de hablarnos mal a nosotros mismos porque hicimos algo mal, porque tal. Obviamente todos somos seres humanos y estamos viviendo una experiencia mundana donde no somos conscientes de muchas cosas. Pero bueno, esa es la clave, ¿no? El hacer algo mal y darte cuenta y poder rectificarlo, no volverlo a repetir y romper el ciclo, romper un ciclo kármico, ¿no? Porque incluso con cosas que parecen que no sabemos de dónde venimos, ¿no? Yo siempre digo que los bloqueos de una persona pueden venir de tres sitios. Uno, de tu vida presente, algo que has hecho que ha generado karma, o una creencia limitante que aprendiste en tu pasado, o un dolor o una situación difícil que pasaste que ha generado una huella en ti, ¿vale? Un sentimiento no bien sanado, una ruptura que no sanaste, un abandono de alguno de tus padres, cualquier cosa, un rechazo en tema de amistades cuando eras pequeño o incluso cuando eras más adulto, situaciones no bien gestionadas, no superadas, ¿no? También pueden venir del linaje familiar, ¿no? Porque en mi familia siempre han habido problemas económicos, pues ahora yo sigo un poco esa línea y sigo teniendo problemas económicos, ¿no? Que esto se ve, por ejemplo, con las constelaciones familiares. Y luego cuando no veo nada en mi vida que pueda identificar ni en mi familia, muchas veces es porque viene de vidas pasadas, ¿no? A veces es porque
es algo, normalmente se manifiesta también en otros aspectos, ¿no? Porque se evidencia también en mi familia o en mi vida lo que tengo que sanar de otras vidas. Pero bueno, a veces también puede venir de ahí, como os he contado, quizás en mi otra vida yo traicioné a alguien, yo le fui infiel a alguien y por eso en esta vida me han sido infiel a mí, ¿no? Al final tampoco es una forma de justificar a alguien que me haya hecho algo negativo, ¿no? Pero es una forma de intentar entenderlo y de intentar dar una explicación y una calma a situaciones, por ejemplo, difíciles que podamos atravesar. Tampoco significa que nos merezcamos lo malo que nos pasa, pero intentar darle una vuelta a las situaciones y cuando ya es algo que no hay forma de ver la luz o de ver el amor o de perdonar, sino perdonarnos a nosotros y ver que el amor y la luz está en nosotros, ¿no? Y es otra forma también de poder transmutar y cerrar un ciclo kármico, ¿no? Que a veces eso también existe, ¿no? Los ciclos kármicos, que es algo muy común, ¿no? Sobre todo mucha gente donde más se ve es en relaciones de parejas, ¿no? Es que a mí siempre me son infieles, es que a mí siempre me abandonan antes de empezar la relación o comprometerse, es que a mí me dejan siempre antes de la boda o a mí siempre tal. Eso es un patrón kármico que hay que identificar de dónde viene, de estos tres lugares que hemos visto, ¿no? Tu vida personal, tu linaje familiar o incluso una vida pasada. ¿Y por qué estás repitiendo? ¿Por qué estás tropezando con esa misma piedra? Y bueno, eso requiere, aparte de trabajo psicológico profundo, también yo creo que entender un poco el cómo funcionan las cosas y cuando me venga una persona que veo que repite el patrón, saber decir que no, porque normalmente hay una carencia detrás de esto, ¿no? De no saber estar solo, de una herida de abandono, de dependencias emocionales, de personas que idealizan muy rápidamente. Detrás hay algo que necesito trabajar, ¿no? Para dejar de atraer ese tipo de personas. Hay personas que no le pasan en relaciones, hay personas que le pasan con trabajos, es que a mí en los trabajos siempre el ambiente es muy negativo, o mi jefe siempre me trata mal, o siempre son trabajos muy precarios, o ¿no? Hay estos patrones que hay que identificar un poco de dónde vienen. Y bueno, aquí voy a dejar este podcast del día de hoy. He visto que me podéis dejar comentarios también por aquí por Spotify, o si me estáis escuchando desde YouTube también me podéis dejar vuestros comentarios, experiencias sobre el karma, sobre la magia negra, sobre un poco estos temas que quería tratar para, bueno, ponerlos un poco en luz. Y tampoco se trata de ser las mejores personas del mundo, porque como he dicho, estamos aprendiendo en la Tierra, ya sabemos que es un planeta donde venimos a aprender, donde no recordamos muchas cosas, ¿no? Tenemos este velo del olvido, entonces a veces cometemos errores, ¿no? Pero a eso hemos venido, ¿no? A identificar estos patrones, a sanar errores y un ciclo de aprendizaje. Entonces, bueno, esto sería el capítulo de hoy y gracias por escucharme.